Continuamos, amigas y amigos, a esta hora de la tarde conversando y dialogando desde Luz Radio 102.9, emisora de la Universidad del Zulia, sobre temas siempre de interés y que nos ponen a pensar, a mirar más allá de lo que tenemos en la vida cotidiana. Y hoy estamos tocando un tema que ha trascendido y que estuvo sobre el tapete, especialmente en otros años. Hoy pareciera que está como más tranquila, como más solapada, como más dormida, que es algo que se le llamó o se le llama la teología de la liberación. Incluso algunos la indican como una corriente del pensamiento muy, muy latinoamericana, ¿no? Y estamos en este tema justo ahora pensando también que cuando se da todo el movimiento de la teología de la liberación en los años 60, 70 con fuerza, también la Iglesia Católica viene de profundos cambios. Está el Concilio Vaticano II, en América Latina se realizan 2 conferencias generales de los obispos, que es la conferencia de Medellín, que se da en Colombia, con la presencia del Papa Paulo VI, y la conferencia de Puebla, que ya estará Juan Pablo II, que es un papa que va a tener una influencia muy importante sobre la teología de la liberación. Sí, y tú sabes, Alexander, a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han surgido grupos que han dicho, bueno, la Iglesia se descarrió, pero nosotros la vamos a volver a poner en su camino. Por ejemplo, en la época de Lutero y Calvino, el siglo XVI, la Reforma Protestante en buena medida pretendió ser un regreso al mensaje cristiano original, y los protestantes acusaban a los católicos de haber descarriado el camino cristiano. Ocurrió algo similar con la teología de la liberación, es decir, los teólogos llegaron a asumir que el cristianismo estaba descarriado y que había que volverlo a colocar en su lugar como el cristianismo primitivo. Yo creo que más hacia esa vía ellos orientaban que el cristianismo, o sea, o cómo la Iglesia venía realmente predicando la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, debía tener un compromiso más social, o sea, debía realmente tener una vinculación eminentemente social. Pero ellos asumían que el cristianismo primitivo sí tenía un fuerte compromiso social y que en algún momento se descarrió, ¿o no? Ciertamente, al rescatar la figura de Jesús histórico, ¿no? como el Mesías realmente, como aquel que realmente dio su vida por los pobres, que luchó por los pobres y que murió por los pobres, ciertamente hay un vacío, pero, o sea, es decir, luego que muere Cristo, es decir, básicamente la ¿En qué momento más o menos de la historia de la Iglesia dirán los teólogos de la liberación que ocurrió ese desvío? Prácticamente la época media, ¿no? O sea, es decir, la época media donde la Iglesia realmente pierde su papel desde la perspectiva de una vinculación social, incluso hasta política, ¿no? Porque una de las características fundamentales de esta teología es que se vincula también a los aspectos políticos y a las transformaciones políticas que en el siglo XX se estaba gestando en América Latina, ¿no? Entonces, ciertamente, sí podemos encontrar esa característica, es decir, que se perdió la esencia del cristianismo y que ahora, pues, por medio de esa nueva forma, ¿no? O sea, aprovecharon el momento histórico sin discusión alguna de que la Iglesia buscaba transformaciones sociales para ellos también aportar nuevos elementos, ¿no? Una de las cosas que quiero introducir en la discusión, en el debate, es que ciertamente muchos de estos teólogos estuvieron vinculados a los distintos movimientos sociales de la década de los 60, 70, 80. Recordemos que en el 59 triunfa la Revolución Cubana, en el 61 Fidel radicaliza el proceso llamando la Cuba socialista, por ejemplo, es decir, y se comienza a dar unos movimientos importantes y cambios en América Latina que a su vez trajo como consecuencia el acompañamiento de la Iglesia desde esta perspectiva de la teología de la liberación, ¿no? O sea, un acompañamiento de lucha, pues, de resistencia, es decir, de apostar realmente la vida por un cambio verdaderamente social, cuando también nos damos cuenta que es el momento cuando, por ejemplo, los Estados Unidos llegan, pues, a Centroamérica, llegan a Sudamérica en aras de evitar, pues, transformaciones importantes. Es decir, no sé, la Iglesia prácticamente juega aquí un papel importantísimo, ¿no? La Iglesia desde la perspectiva de la teología de la liberación. Ahora, ¿no? me imagino que también se debatían en enormes contradicciones, ¿no? Porque, bueno, el mensaje de Jesús, por un lado, aunque es un mensaje fuerte, contundente, de fin de mundo, es decir, que apocalíptico, como habíamos dicho, ¿no?, la semana anterior. Incluso luego Juan hace le da en el Apocalipsis justamente todo un énfasis en una guerra, en una batalla que es contra el Imperio Romano, pero que también es una batalla interna que se libra contra el mal en general. Me imagino que también los teólogos, y no necesariamente los teólogos, porque el teólogo es el que reflexiona, pero hay otro que es que vive a partir de la práctica de la reflexión de otro,
que son las comunidades cristianas de base y que son los curas o los sacerdotes de los sectores populares, es decir, que no necesariamente son los teólogos, ¿no? Los que reflexionan en profundidad de Dios, sino los que hacen la práctica cotidiana, por ejemplo, los sacerdotes que se incorporaron a los movimientos guerrilleros o que murieron en combate. Muchos de estos los registramos fundamentalmente en Centroamérica, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Guatemala. No había contradicciones entre la incorporación a una lucha de liberación armada con la propuesta de un Dios que más bien propone la paz, en fin, ¿no? Bueno, pero yo tengo entendido, por ejemplo, corrígeme si esto no es así, Joan, pero que en la teología de la liberación, además de hacer énfasis en la figura histórica de Jesús, se hace mucho énfasis en el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Uh-huh. Y si nosotros leemos el libro de Éxodo, el profesor Luis Vivanco aquí hace unas semanas mencionó esto, si nosotros leemos el libro de Éxodo, la verdad es que quedamos aterrorizados con muchas de las acciones que comete el Dios, Yahvé, y el mismo pueblo de Israel, es decir, cometen un genocidio. Incluso cuando salen de Egipto, todos los primogénitos de Egipto y el mismo hijo del faraón son aniquilados y sin tener ninguna culpa. Y ha sido una diatriba muy fuerte. Bueno, ¿hasta qué punto se puede liberar a un pueblo sin oprimir al antiguo opresor? Y es, yo creo, un tremendo problema que enfrenta toda revolución, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se puede alcanzar la liberación de condiciones de opresión sin incurrir en una misma opresión? Yo creo que, por ejemplo, supongo que los tres estaremos aquí, que, por ejemplo, la Unión Soviética se convirtió en un sistema bastante opresivo. Quizás en un momento pudo haber liberado al pueblo de la opresión de los zares, pero eventualmente se convirtió en un sistema opresivo en sí misma. Pero esto también está ocurriendo en la Biblia, es decir, en la medida en que el pueblo de Israel se libera del yugo opresor de los egipcios, pero en última instancia a través de sus genocidios también impone un yugo opresor, no solamente contra los egipcios, sino también, por ejemplo, contra los pueblos que ya están en la tierra de Canaán. Entonces, Joan, yo me hago eco aquí de la preocupación de Alexander, es, bueno, hasta qué punto los teólogos de la liberación abrazaron la lucha armada y cómo lograron conciliar esa disyuntiva entre oprimir al antiguo opresor o dejarlo tal cual. Bien, siguiendo la inquietud de Alexander y de Gabriel, ¿no? Ciertamente siempre uno habla de los teólogos, ¿no? Y vemos que los teólogos realmente son los que llevaron a cabo desde el punto de vista teórico y reflexivo algunos postulados de Cristo y esa vinculación, pero hay que resaltar que estos teólogos, sin discusión alguna, organizaron comunidades, ¿no? Y ahí están las comunidades realmente cristianas de base, ¿no? Que jugaron un papel importantísimo en los distintos movimientos sociales, y también esos sacerdotes que sin discusión alguna se involucraron, pues, ¿no? en conformar guerrillas para luchar contra la opresión. Colocando un poco o sobre todo contextualizando estas ideas, ¿no? De la teología y de esta nueva forma de ver la palabra de Cristo y apostar por la acción de los pobres, ellos sin discusión alguna se vincularon, pues, ¿no? a las luchas armadas, ¿no? Pero no podemos decir llegaron a cometer atrocidades. No podemos decir de que eso se hizo de manera homogénea. Realmente eso fue muy heterogéneo, hubo diversidad, y que por supuesto algunos de estos dirigentes, además que se involucraron en como lucha armada, obviamente tuvieron que cometer alguna resistencia, pero también no solamente cometieron resistencia, muchos de ellos también fueron asesinados, ¿no? Incluso creo que todos los que participaron en la lucha fueron posteriormente asesinados, o en el momento o posteriormente asesinados, ¿no? Entonces, es decir que sin discusión alguna, yo creo que no veo una contradicción desde la perspectiva de cómo ellos van orientando esta nueva forma de lucha, ¿no? Esta nueva forma de opresión. Ciertamente, el rezo, la prédica, sigue jugando un papel importante, pero no solamente el rezo y la prédica, es decir, la acción que se debe tomar es otra, y por eso se fueron mucho por la vía armada, pero no es que ellos la introducieron en el momento histórico. Recuerden que ya, por ejemplo, el Che Guevara ya había escrito Guerra de Guerrillas, por ejemplo, en el mismo contexto, ¿no? Es decir, el papel fundamental que jugaba la guerrilla en ese momento en contra, por ejemplo, de la intervención norteamericana. Y ellos contextualizaron esa idea, pues, y se involucraron en esa lucha de resistencia y esa lucha armada. Estamos conversando con Joan Méndez, es profesor de la Escuela de Filosofía. El tema que nos reúne para esta conversa es sobre la teología de la liberación. Quedan muchas cosas pendientes todavía que conversar y todavía tenemos tiempo, afortunadamente, para desarrollar este tema. Hacemos nuestra segunda pausa y ya continuamos.